A partir de este momento, los invitamos a sentir Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. Buen día, Carlos. Buenos días, Pedro. Bueno, hoy ya es 18. Ya 18, vamos liquidando octubre. Sí, ¿qué te pareció el acto de ayer? Excelente, Pedro. Te felicito a ti, a todas las compañeras que lo organizaron. La parte de la gastronomía también estuvo excelente. Muy bien todo. Muy ordenado. Muy bien el trabajo. Además, Soraya va a donar lo recaudado al sacrificio del Líbano. Por supuesto. Muy bueno. Es un acto realmente para destacar, ¿no, Carlos? Solidario, excelente, cómo no. El salón estuvo lleno, ¿no? La verdad que estuvo lleno. Decíamos ayer, hablamos entre nosotros que había cerca de 80 personas o más, tal vez. Mucha gente joven. Lindo, muy lindo. Y lo tuyo muy bien, la charla. Muy entretenida. Creo que fue muy lindo y creo que se merece en cualquier momento reiterar. Estuvieron presentes los embajadores de los países árabes. Sí, cierto. El embajador del Líbano estuvo muy emotivo, ¿no? Sí. El padre de César estuvo muy bien. El embajador de Qatar está muy entusiasmado con el club. El embajador, el representante de Arabia Saudita. Me parece que fue un cierre importante, ¿no? Muy importante, muy lindo. Bueno, y las novedades. Con respecto al Líbano, te lo comentaba Pedro, leer la verdad que te molesta, a mí por lo menos me molesta, me siento mal, porque es puro enumerar muertos, ataques, bombardeos, Desplazados. Y no hay parate, no hay ni siquiera un arrepentimiento mínimo de ninguna de las partes. Ahora se habla que murió el principal, el comandante de Hamás. Bueno, ahí, pero Israel dice que fue algo muy importante de lo que fue las acciones de Israel, pero que la guerra continúa. Entonces él es muy firme su convicción de ladrón, de seguir robando. Él no tiene ningún problema. Y seguramente la vida lo va a castigar en su momento. Porque realmente molesta a Pedro ver tipo tan ensañado, está matando gente y dice que continuará. Es una cosa que es horrible. Escucharlo, a mí me produce asco realmente que existe un ser humano así en la vida. Siempre hubieron esos seres humanos, ¿no? No hay que olvidar lo que fue la Revolución Soviética, lo que fue el nazismo en Alemania, lo que fue el fascismo en Italia, la derecha en Francia. Ahora actualmente en América Latina, Maduro, Ortega, ¿qué te parece? Se están peleando entre los indios en Bolivia. El hombre es lobo del hombre. Parecería inacabable. Ahora todo pasa, ¿no? Todo se acaba, como dice la historia, marca la historia. Fíjate que UNICEF condena la masacre de refugiados y exige el fin de la violencia. Es una cosa espantosa. La cantidad de muertos y heridos y desplazados en el Líbano es espeluznante. No caben los ataúdes, es una cosa de loco. Es espantoso. El mundo se encuentra conmocionado, Carlos. Es para no creer. Y los que están realmente para parar estas cosas no sirven para nada, absolutamente para nada. La OEA están pintados, la OTAN están pintados, no sirven absolutamente para nada. Habría que confiscarle a todos los sueldos y esos sueldos dárselo a la gente del África, porque no han servido absolutamente para nada. Puro que están hablando diplomáticamente. ¿Qué tienen que hablar diplomáticamente? Eso ya se terminó, la diplomacia.
Lamentablemente llega un momento que creo que la diplomacia tiene su término, su fin, ya está. No, pero hay intereses encontrados. Las elecciones en Estados Unidos encuentran que los demócratas tienen que apoyar al régimen israelí si no pierden la elección con Trump. Es de locos. Y es de loco. Es de loco. La coyuntura internacional favorece a Israel. Siempre el interés se impone ante la necesidad de la gente y la muerte de la gente. Ante la vida, más que nada, ¿no? Sí, arrasan con los campamentos de refugiados, las fuerzas aéreas, porque además son bombas de última generación contra Mauser. Una cosa de loco. 22 muertos en ataques israelíes contra edificios residenciales en Beirut. En el marco de la ampliación de la escalada regional, el impune régimen terrorista de Israel cometió una nueva agresión contra la capital libanesa el jueves, configurando la tercera vez que el régimen sionista ataca zonas fuera del alcance del suburbio. El primer ataque aéreo de la ocupación israelí alcanzó un edificio residencial entre las zonas densamente pobladas. Es como de locos. Ataques en el sur. Estos ataques a la capital libanesa se suman a otros tantos en las últimas 48 horas contra distintas ciudades y localidades del sur del Líbano, con saldos de mártires civiles y destrucción material. La serie de exclusión y conflagración regional del régimen sionista parece no tener límites. El martes el régimen sionista ocupante también ha atacado zonas residenciales de la capital de Siria. Está tocándole la oreja al Líbano, sí, están arrasando con todo. Más de 20 ciudades fueron ahora evacuados, los libaneses, por los ataques que van a efectuar. O sea, van a hacer tabla rasa con el Líbano también. Les van a quedar un territorio limpito para ellos. Es increíble. Y ante todo esto el mundo los mira. Más allá que los intereses creados, todas esas cosas que están, yo lo entiendo. Pero no hay una persona que salga. Por eso digo, si ganara Trump, de repente termina esta guerra. Precisas un loco, no hay otra. Acá pero con la... ya está comprometido con el régimen de Israel. ¿Cómo lo va a terminar? Con él no había guerra. Cuando se puso loquito el coreano, fue, le habló y se terminó la historia. No tiró más cohetes. Vino este otro señor y adiós. Terminó la historia. Empezó a tirar, a probar los misiles. Ahora está juntando 20.000 soldados para apoyar a Rusia. Siempre está en el lugar equivocado el gordito este. ¿A quién te referís? El norcoreano. Ah, que ahora está haciendo alianza con Rusia. Si claro. Quieren meterse en Corea del Sur. 20.000 soldados quieren meter. Sí, ya dijo que Taiwán no existe. Que hay una sola China. Y después va a arrancar para ahí. Va a entrar dentro del negociado de repartirse el mundo. Bueno, pero yo creo que del otro lado hay fuerzas importantes. Yo creo que independientemente de que haya cautela por parte de la OTAN y de la Comunidad Europea y el propio Estados Unidos, son los países mejor armados, mejor pertrechados. Además, la guerra nuclear toca a todos los países. Si Israel provoca a Irán y Irán tira una bomba nuclear, le cae a Irán, porque la zona es muy sintética, muy complicada. Yo creo que si no se le impone la paz yo creo que el movimiento interno de Israel es el que puede provocar la salida de una solución. Según la información que tenemos nosotros, se movilizan todos los días las fuerzas democráticas israelíes. Si a este hombre no lo sacan del poder, el ejército va a seguir operando como está operando. Es el ejército mejor pertrechado del mundo. De cualquier forma, nosotros creemos que va a haber algún camino para la paz, ¿no, Carlos? Sí, el camino está, Pedro. Pero la acción también tiene que ser con la voluntad de todos, ¿no? No que siempre prime ese criterio, esa cautela que tú decís, y siempre los que pierden son los pueblos.
Acá, ¿para qué se creó la OEA? ¿Para qué se creó la OTAN? ¿Cuál es la definición de esas dos? Y gastan fortunas. ¿Cuál es la acción de ellos que tendrían que hacer ahora? Actuar como tienen que actuar. No al temor si viene la guerra o no viene la guerra. Acá se está masacrando a un pueblo. A 2 pueblos se están masacrando. Y se está permitiendo. A la vista de todo el mundo. Lo filman, todo. Les ponen hasta bomba en los bolsillos. Es increíble. Y que nadie tenga la culpa. Y no, se emite una que lo van a capturar. ¿A dónde lo van a capturar? A Bin Laden sí entraron un escuadrón y lo mataron sin ningún problema. A este no pueden. No matarlo, pero sí agarrarlo y llevárselo sin problema. Basta. Van a un tribunal. Putin y este otro. Pero bueno. Sí, la verdad que, como dijimos ayer, hay que tratar de orar porque esto se pone feo. De cualquier forma, como dijimos ayer en la charla, en el conversatorio, siempre el Líbano salió adelante, ¿no? Siempre hay que tener fe, por supuesto. Lo último que se pierde, la fe. Es un pueblo que tiene ya años de guerra, ¿no? De maltratos. De sufrimiento. Por supuesto. Pensamos que esto lo va a superar. No sin dejar las secuelas que deja una guerra, por supuesto, ¿no? La destrucción es total. Hay 1 millón de destrucciones en el Líbano, le han destruido casas y reliquias históricas. Es una cosa de loco. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nosotros le pedimos a Heber que haga un resumen de la exposición, que la gente que no fue tiene posibilidad de escuchar. Después Jorgito va a subirla a internet, toda la conversación, ¿no? Claro. Esas palabras del embajador del Líbano traducidas por el padre César me parece muy interesante. El hombre dijo: yo soy sunita y acá está el padre maronita, y nos abrazamos. Claro, sí, claro. Ni todos los unos son malos, ni todos los otros son buenos. Vamos a tener un corte, Carlos. Un corte, Pedro. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. Afirma tu futuro en tu lugar. Carreras universitarias de la UDE en Colonia. Carreras de grado, licenciaturas y tecnicaturas al máximo nivel. Están abiertas las inscripciones 2025 con bonificaciones especiales. Teléfono 45-221-400. info@ude.edu.uy. Universidad de la Empresa. En Colonia. Tu carrera, tu futuro. El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al Parque Acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Perimetral. Rubén Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado.
En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tacende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tacende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tacende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Uchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. Parece que ahora van a hacer acuerdo Corea del Norte con Rusia, ¿no? Sí, están pertrechando a 20.000 soldados y van a pelear con Rusia. ¿Lo van a meter en Ucrania? Y sí, tienen un ejército inoperante totalmente, entonces los ponen a trabajar como mercenarios. Como profesionales. Por supuesto. Y Corea del Sur se está preparando mucho para la embestida. Corea del Norte rompió los puentes de unión y las carreteras que llegaban a Corea del Norte. Es una cosa de loco. A Corea del Sur. Es una cosa de loco. Por otro lado, los chinos hicieron experiencias oceánicas ahí alrededor de Tailandia, de la isla de una cosa de loco. Bueno, esperemos que se apacigüen los vientos de guerra, porque además los tratados que ha firmado Rusia con Siria, Rusia con Irán, China con Irán, van a entrar en vigencia, ¿no? Claro. Los de ellos entran en vigencia, los que ya están firmados no entran, los de la OTAN y los otros no entran. Es increíble. Por eso digo, es para un solo lado nomás la justicia, los tratados, los convenios que firman. Parece chiste. Vamos a ver. Las elecciones de Estados Unidos se vienen ya pronto. Ya en noviembre, ¿verdad? Sí, el 4 de noviembre creo, muy parejas están. El dueño de la X está apoyando a Trump con $75 millones. Debe ser el único que lo apoya, porque pues todos los medios de comunicación están contra Trump. New York Times, todos están contra él. Bueno, siempre estuvo el New York Times. La elección que ganó Trump la ganó por los distritos, porque en cantidad de votos, la Hillary sacó 2 millones de votos más. Claro. Vamos a ver ahora. Yo creo que van a cambiar las cosas, terminada la elección. Dios te oiga. Vamos a acumular más destrucción y muerte, ¿no? Pero, segundo corte, Carlos. Segundo corte, Pedro. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. La ciudad universitaria más atractiva de América te ofrece la pista más segura para tu carrera. UDE Punta del Este. Carreras de grado, licenciaturas y tecnicaturas al máximo nivel. Están abiertas las inscripciones 2025 con bonificaciones especiales. udepunta@ude.edu.uy. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro.
El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al parque acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Rubén perimetral. Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tacende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tacende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tacende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Uchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. Bueno, y acá en el Uruguay, ¿cómo ves las cosas? Bueno, acá en Uruguay se pica de momento por algunas tonterías, algunas publicidades que hay, pero es propio de cualquier campaña. Viendo lo que sucede en el mundo, lo nuestro es una revista de chistes realmente, ¿no? Andamos, por lo que como siempre, tranquilo y parejo aparentemente, ¿no? Por lo que dan las encuestas. Sí, se cuenta, están muy parejos. A mí me parece que no, que va a haber una sorpresa. Tengo la impresión de que hay como aceptación de la situación por parte de la gente. Parece que el pueblo uruguayo está como satisfecho. Sí, la sensación que uno siente en la calle siente eso, sí, como que la gente está, si esto está así, que siga así. Da esa impresión, porque incluso ya no se ven las mismas barriadas de antes, de carteles y banderas, ya no es tanto. Hay como tú decís, una tolerancia a lo que ya está, como que la gente estuviera convencida, ¿no? Eso es la sensación que siento yo, de repente estoy confundido, pero uno lo ve en eso, que no está ese fanatismo que había en el 2019, que el cambio era ahora y que se daba, ¿no? Se veía el movimiento.
Creo que ahora está muy quieto todo, no, por suerte, y esperemos que siga así, ¿no? Seguimos marcando el ejemplo. Sí. Bueno, no sé si tenés algo para agregar, pero ayer estuvo Alex García, no sé si lo viste. Sí, cómo no. Dice que va a trabajar en Canelones, va al frente de una lista de diputados. Me llamó Lara, me dijo que estaba mejor, de salud, que anda caminando. Hay mucho entusiasmo. Yo quiero agradecer, Carlos, y reconocer el trabajo de mi hija Zaide, que la verdad que me trabajó mucho en la parte técnica con su hija Marianita. Muy bueno. El apoyo de Santiago Abuchalja, el hijo de Martín. Santiago, un fenómeno, Santiago. Y reconocer el trabajo de Suraya Abud. Sí, felicitaciones para todos, realmente, todos muy bien. La botijada notable. Es muy generosa. Vamos con tu poesía, así dejamos espacio. Bueno, ¿cómo no? Algo de Gandhi, Pedro. Muy bueno. Algo de lo que hablamos. Si las grandes potencias pudieran abandonar el miedo a la destrucción, si se desarmaran, ayudarían automáticamente al resto del mundo a recuperar su cordura. Pero entonces esas grandes potencias deberían abandonar sus ambiciones imperialistas y su explotación de las naciones de la Tierra, llamadas incivilizadas o semicivilizadas, y revisar su estilo de vida. Ello significaría una revolución absoluta. Buen domingo para todos. Abrazo, Pedro. Buen domingo y que disfruten de la grabación. Dios quiera. أود أن أطلق على السنيور بيدرو عميد اللبنانيين في الأورجواي. Primero quería nombrar a señor Pedro, el decano de los libaneses en Uruguay. وحافظ التراث اللبناني. Y el conservador del patrimonio libanés. أنا فخور بوجود شخص مثله. ونتمنى من الجيل الثاني والثالث والرابع أن يكونوا على خطه في ذاكرته من أجل لبنان. Estoy orgulloso de tener una persona como usted y espero que la segunda y tercera generación sigan sus huellas y también conserven en su memoria al Líbano. لسبب نريد أن يكون له followers تابعين. Bueno, queremos que tenga followers, seguidores. خاصة في الجيل الجديد. Especialmente entre los jóvenes, en las nuevas generaciones. لأنه بالكنيسة عم نشوف بس أنا يعني الجيل فوق ال50 بدنا نشوف تحت ال50. Bueno, está hablando de la generación que tiene menos de 50 años. بالنسبة كلمة صغيرة عن لبنان. هذا هو لبنان بجناحيه المقيم والمغترب والذي رغم البعد الزمني في الهجرة حافظ اللبنان. Quiere decir una breve palabra sobre el Líbano. El Líbano, como siempre, tiene dos alas. El Líbano que vive en la población del país y los emigrantes, que son dos alas. لبنان يقوى بكم. El Líbano se fortalece gracias a ustedes. لبنان الآن في محنة. El Líbano ahora está pasando por una prueba. ولكن هو طائر الفينيق الذي ينهض من بين الرماد دائما. Pero es el ave fénix quien se levanta de entre las cenizas, es como siempre. لو تعلمون كم هو التضامن بين اللبنانيين لرأيتم من خلال مشاهداتكم للكنائس والجوامع كيف تحتضن اللبنانيين النازحين من عدة مناطق. Quiero dar testimonio de la solidaridad libanesa que se manifiesta en las mezquitas y iglesias abiertas a recibir los libaneses desplazados y refugiados en este tiempo. وأفضل تعبير عن لبنان ووحدته هو ما عبر عنه قداسة البابا بولس الثاني. قداسة البابا يوحنا بولس الثاني. Y la mejor expresión que describe al Líbano es lo que dijo el Papa Juan Pablo II. عندما قال لبنان ليس فقط وطن إنه رسالة. Cuando dijo el Líbano es más que un país, es un mensaje. جاء إلى بيروت ورأى في لبنان وبيروت نبض الشرق وروح الشرق فقال حافظوا على هذه الجنة التي أعطاكم إياها الله. Cuando vino al Líbano y encontró en el Líbano el espíritu del Oriente y dijo conservan a este paraíso en el Oriente. لذلك هو دائما معرض
للحسد وللهجمات، والآن نتعرض لما نتعرض له من محنة، ولكن كما قلت سنقوم من بين الرماد إن شاء الله بجناحيه المقيم والمغترب. لبنان أعلم في قلوبهم. Bueno, él dice que por eso muchos están envidiosos del Líbano y saben lo que está pasando ahora, pero el Líbano se va a levantar gracias a sus dos alas, los libaneses que viven en el país y los libaneses de la colectividad de la diáspora. ودعني لا أنسى من الشكر الجزيل سيدات لبنان، هذا التجمع لسيدات لبنان في الأورغواي الذي يبرز دور المرأة في المجتمع اللبناني المقيم والمغترب. Y quiero resaltar la función y la misión de la mujer libanesa, que es muy importante, sea en la colectividad, sea en el país mismo. تحية وأختم لأقول تحية لعميد اللبنانيين في الأورغواي مستر بيدرو أبو شلحة. Y concluyo diciendo un saludo especial al decano de los libaneses en Uruguay, Pedro Abu Shalha. Una tía Zaide, que de alguna forma la estoy recordando, me llevó al Líbano la primera vez. Estuvimos conociendo la familia de los Malhame, que son fundadores del Líbano. Nuestra familia es fundadora del Líbano, tanto por madre, los Sead del Feir, como los Malhame Maguad. Estamos en los libros de la iglesia cristiana maronita como fundadores del Líbano. Quiere decir que hace siglos que está mi familia ahí. La verdad que me reencontré con mis ancestros, me reencontré con mi tierra, me reencontré con mi sangre. Entonces, ¿por qué el conversatorio? Porque cada familia libanesa es una célula de la colectividad. Cada una tiene su historia. Cada libanés vive su historia propia y ha aportado a la colectividad en forma fantástica. Unos sobrepasaron las ideas y el trabajo de otros. Esos fueron los patriarcas. A principios de siglo y en el devenir de los tiempos fueron apareciendo. Nosotros nos despedimos con Emilio Nefa, que fue el último patriarca nuestro, que aportó muchísimo al club y aportó muchísimo a esa familia, a la colectividad. De cualquier forma, vamos a convertir esto en una charla amena y un conversatorio. Mi idea principal fue mostrarles de dónde venimos. Porque los libaneses, una vez el padre Díaz me dijo, cayeron del cielo. No caímos del cielo. Fuimos caminando para el lugar de privilegio. Cuca, por favor. Eso es Arabia. El hombre pasó de África al Yemen, el Sapien, y se posó en el Yemen formando el reino Imearita, y subió hacia el norte buscando agua y comida, porque mi familia son originarios del Yemen y subieron como podían buscando comida y agua, a pesar de que en el Yemen se fundó el reino de Saba, que fue la reina que visitó a Salomón y fue el que salvó al reino de Israel, la reina de Saba, con la fortuna que le legó. Pero subimos por la zona de Arabia hacia el norte y cruzamos hacia la zona del Líbano. Otros pasaron por el canal de Suez hacia arriba. Hay un sociólogo y biólogo que descubrió hace muy poco tiempo en el libro Humanos que la mezcla salvó al Sapien. Si el Sapien no se hubiera mezclado con el Cromañón, con el Neandertal, no hubiera recibido los genes que le posibilitaban sobrevivir en Europa. Y la mezcla nos salvó a los libaneses, porque los libaneses son abiertos y diversos. Ahí la zona del Imiar fue una zona muy importante. Los imiaritas se caracterizaban ya como hombres rojos, porque ya manejaban el mulex, el teñido de telas, y subieron con la capacidad industrial hacia la zona de Canaán. Subí, Cuca. Ahí está, a esa franja. Pasaron por la montaña del Líbano y Antelíbano y se mezclaron con los cananeos, que son los descendientes de Cam, un hijo de Cam. Canaán fundó los cananeos. Los fenicios no se denominaban fenicios, se denominaban cananeos, que son los que intercambian. Ahí tenemos toda la zona de influencia. Los fenicios se establecieron en zonas en el segundo milenio antes de Cristo y fundaron un sinnúmero de ciudades de Ugarit, que es en la zona de Siria hoy, hasta pasando por
Biblos, Berite, Sidón y Tiro, las principales ciudades. Y ahí empezaron a fortalecer la industria, el comercio. Los cedros del Líbano les dieron la posibilidad de la materia prima para hacer barcos, tanto barcos de carga como de combate. Además, industrializaron el vidrio, industrializaron la cerámica, manejaron enormes descubrimientos. El principal de ellos es el alfabeto, 1350 a.C. en Biblia. Pero ya empezó el momento migratorio, pasaba Cuca. Ven todas. La primera ciudad que fundaron fue Cádiz, en el 1110 a.C., porque había minas de plata. Estaba la gente de Argantonio, en la zona que hoy es Sevilla, había grandes yacimientos de plata. En el 1110 a.C. fundaron Cádiz y en el 822 fundaron Cádiz y en el 822 Cartago, que fue esplendoroso. Después pasa. El milagro de este hombre, este fue rey de Cartago, Anón, fue el primero que pasó las columnas de Hércules y circunvaló la zona de África con 30.000 hombres. Era rey de Cartago. Y su hermano Micón llegó hasta la zona del Báltico y de Inglaterra, buscando estaño y buscando intercambio comercial. Quiere decir que los antecedentes son fantásticos. Es un pueblo de migración, no solo. Hay muchos pueblos que emigraron, pero en el caso particular de los fenicios, ellos llamados cananeos, tenían una particularidad: iban a cualquier lado. Iban al África, iban a Europa, iban a América del Norte, iban a América del Sur. Incluso se registra, 600 años antes de Cristo, una nave que llegó a la zona de Patagonia, subió por el Río de la Plata, por el Paraná, y dejaron una estela registrada, porque ya sabían escribir, que dice: aquí estuvimos con una tribu hebrea, porque quedaron estancados, no podían volver. Seguimos, Cuca. Bueno, ahí la migración nuestra al Río de la Plata no conseguí registros, muy pocos, en la época artiguista. 1820 hay algún registro en Argentina de algún apellido libanés. Pero más o menos me contaba Julieta Safi que el padre de ella, que era juez en la ciudad de él, y el cuñado, Garán, vinieron al Río de la Plata sobre 1887, estuvieron un tiempo, regresaron al Líbano y después volvió Alejandro Safi, que fue un patriarca fantástico, con parte de su familia a Montevideo. Pero los registros más antiguos nosotros no pudimos preguntarle a Washington Sadi, que era un empleado de Conaprole, que parecería que su padre vino antes, pero no tenemos registros. Los registros son de 1887. Y ahí están las familias. Ellos venían y se instalaban como podían. Algunos venían con capital. Unos venían escapados del Imperio Turco. Había una anécdota de mi abuela que decía que se despedían. Cuando salía un libanés de su casa, se abrazaban y decía hasta la vista, porque de repente no regresaban con vida, eran matados por los turcos. Por eso no hay insulto más grande para un libanés que le digan turco. Muchos venían por la presión turca, como ahora están en guerra. El Líbano es una región de leche y miel, como dice la Biblia, muy apetecido por muchos pueblos. Los turcos añoraban el Líbano, por eso fundaron la Gran Siria, constituyeron la Gran Siria, donde estaban en el futuro de varios países. Ellos venían, unos traían a otros, y se establecían en la calle Patagones, hoy Lindolfo Cuestas. Se le puso Lindolfo Cuestas en homenaje al presidente que fue el que empezó la collera Sarandí. Y la calle Patagones eran 2 cuadras, desde la Rambla hasta Sarandí, y ahí era como un bazar permanente. Los libaneses se establecían en las casas y eran negocio adelante y casa-habitación atrás. Algunos hacían casa-habitaciones de varias piezas,
el dar famoso, que era un cometido. Compartían la cocina, compartían el baño y compartían la vida. Hay algo en los libaneses que es muy importante, que es el alma. Todos los libaneses tenemos alma. Gracias a Dios y a la Virgen. Y unos se ayudaban a otros, venían en los barcos llamados sirianos, porque venían de la Gran Siria. El Líbano no era un país dependiente, y Siria también era una región dependiente. Yo averigüé por qué el nombre Siria. No se sabe bien, se registra. Creen que por Asiria. Algunos creen porque le daba mucho el sol en algunas zonas, por eso Shams. Pero antes que se establecieran los pueblos, los asirios habían invadido la Mesopotamia y posiblemente unos daban el nombre a otros. Pero de cualquier forma, los sirios y los libaneses a veces dicen es el mismo pueblo en distintos países. De cualquier forma, cuando le dicen a los hebreos, ellos hablan de antisemitismo, nosotros somos hijos de Sem. El árabe es hijo de Sem y hijo de Cam. Quiere decir que el antisemita, cuando hacen antisemitismo, hacen también con los árabes. La diferencia es la voluntad de los pueblos. Entonces, unos traían a otros. En el caso de la calle Patagones, nos contaba Cecín, que disfrutó de ese momento, ponían los braseros en las calles y cocinaban quepe, cocinaban carne al pincho en los braseros y compartían. Y los domingos se sentía el tronar de los morteros haciendo el famoso quepe, que yo creo que es un adelanto del hombre que le llevó siglos. El hombre, cuando se baja del árbol, no tenía otra cosa que comer que los restos de las carnes, de las piedras. Y después fueron evolucionando y viendo que la carne les hacía mal como la comían, y la fueron proyectando de otra forma. Yo descubrí en las cocinas feudales del Líbano los morteros en la montaña. Quiere decir que la montaña pasaba a ser parte de la habitación de uno. Y bueno, el hombre en la cueva se fue inundando de gas, tuvo que salir de la cueva buscando otra salida. Pero lo que tenían los paisanos en la calle Patagones era convivencia, unos con otros. Se sentía el ruido de los morteros y compartían. Los domingos eran fiestas permanentes. Muchas veces, cuando llegaban al puerto, el que los recibía no sabía leer ni escribir. Le preguntaba cómo te llamas, y el paisano, que hablaba atravesado, muchas veces no conocía ni el francés, le decía Jorge y le ponían Jorge de apellido. O le ponían Tomás y le ponían Tomás o Gabriel de apellido. Así nos pasa que muchos apellidos han cambiado. Unos por gusto. En el caso de mi abuelo Jalil, era Jalil Abuchalca, cambió por Julián González, porque estuvo en la guerra del 4 y se enroló con los blancos. Otros lo cambiaban a propósito y otros lo cambiaban porque no tenía más remedio. El caso de los Gómez eran Guma. Y Alicia Gómez salió Miss Uruguay en el año 1930, la madre de Jorge Azar Gómez. Y le quedó Gómez. Todavía Mercedes Azar firma Mercedes Azar Gómez. Los Getet tradujeron al Herrero. Y muchos, los Moreira, que es una anécdota muy linda, que acá está Mansur presente, lo puede corroborar o modificar. Contaba José que venían en un barco Gatás con Mansur y con un tendero famoso de Punta del Este. Y en el barco los marineros le dijeron que en Buenos Aires, en la Argentina, los ríos estaban cargados de pirañas. Y como ellos venían de Mascates a hacer la venta, se tiraron en el puerto de Montevideo nadando y llegaron a Montevideo. Y ahí se encontraron con una mujer que vendía pan y vendía empanadas, y le habló un árabe y ella era armenia, y les dijo que donde se veía la torre era una iglesia donde estaban los paisanos. Y así llegaron caminando a la calle Patagones y ahí se refugiaron. Es muy importante, las costumbres se mantuvieron a un nivel increíble. Por ejemplo, la carencia de artículos alimenticios y artículos... Por ejemplo, ellos vinieron con el ceruel. El ceruel era un bombachudo que se ajustaba en la pierna y lo usaban los paisanos en la montaña, fundamentalmente, con
con el bombachú arriba. Y acá los nefas lo cambiaron por la bombacha gaucha, lo amoldaron. Contaban que Tufí Nefa, Rescalda Nefa, que fue el primero que vino en la década del 20, vino con mi bisabuelo Jorge Eble Nefey, vino a Chile primero, era periodista, él desarmó una camisa importada y armaron los moldes. Y ahí empezaron la fábrica de camisas en la propia casa. La señora cortaba las telas y cosían y vendían. Trabajando hicieron cierta fortuna y desarrollaron un imperio fantástico. Pero lo más importante es que esos paisanos llegaban a Montevideo, preguntaban en alguna casa de algún libanés y ya se acomodaban, a veces dormían en los suelos de las casas porque venían pelados y les daban de comer. De ahí vino la idea de los dar, que eran las casas compartidas. Pero inmediatamente inventaron el cayé, que era un cajón como una tienda ambulante, los cargaban al hombro e iban por las vías haciendo caminos hacia el interior de la patria, que no había caminos. La primera central de luz se armó a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, en la calle Yerbal. No había electricidad, no había agua corriente, no había cementerios. Agarraron un país totalmente fértil y lo hicieron caminando, lo hicieron trabajando, lo hicieron integrándose. Ellos iban caminando con la mochila cargada al hombro y un palo que era 1 metro en la mano para espantar los perros y para medir las telas. Y eran recibidos con mucha alegría por las estancias y por las villas y por las aldeas, porque hacían marketing directo. Eran los que portaban las noticias del mundo y los que traían las novedades. Por ejemplo, los lentes eran desconocidos. En la década del 20, un paisano de Paysandú probaba los lentes con una aguja y un hilo. El que embocaba con la aguja le servían los lentes. Se daban idea para todo. También los robaban en las cuchillas, en las hondonadas. Pero ahí jugaban al truco, jugaban a la taba, andaban a caballo, tomaban la grapa. Por ejemplo, mi abuelo Seade, con Antunes Fey, que eran parientes por la abuela, eran primos hermanos, fabricaban el anís con la grapa. Y andaban buscando aceitunas en los jardines, porque no había. El Borgol, compraban el trigo entre un grupo de amigos, de paisanos, lo prehervían, lo secaban en chapones en las azoteas, después lo pelaban y lo molían y hacían el trigo burkul. Y hasta mi época de Quepe teníamos que ir a buscar el trigo a la Argentina, porque acá escaseaba. Pero, ¿qué es lo importante del rescate? Es el alma, es lo que aportaron, el sentimiento. Estamos en un momento de cambio. Yo diría de crisis, pero no de pérdida de valores. Hay otra interpretación de lo que son los valores, hay una modernidad. El problema más serio es que vivimos más. Entonces, yo tengo nietos de 30 años, tengo más de 15 nietos, voy a tener 15 nietos y medio, y tengo 82 años. Quiere decir que se solapa el padre, el hijo, el nieto y el bisnieto. Son 4 culturas, porque la tecnología ha modificado el funcionamiento de la gente. Cuando yo ingresé en el campo en el año 1970, habían perforificadoras. La computación recién entraba en el Uruguay. La 1401, que era una máquina que razonaba bastante rápido, era lenta. Después vino la 360. Hoy la computadora la tenemos en el bolsillo. Vamos a una velocidad asombrosa. Entonces, lo que hay que rescatar son la fuerza de esos paisanos que vinieron acá e integrarlo a la modernidad, a la gente moderna. Yo felizmente cuento con 2 nietos acá. Santiago, que es hijo de Martín, que está en el cielo con la madre, y Mariana, hija de Saider, y están compartiendo con ustedes. Es para mí una satisfacción, pero me preguntan, me consultan. Quiere decir que es posible
lograr la modernidad con el cambio. Sobre el año 1900 se produce el gran movimiento migratorio. Vienen lo que yo llamo las grandes familias a poblar el Montevideo. En una revista diplomática argentina del año 1930, un paisano declara que hay 500 sirianos. Y si yo traslado a los 500 sirianos a un promedio de hijos y nietos, somos más de 100.000 los libaneses y descendientes. Porque lo que tenemos, además en común los libaneses y descendientes, que los bisnietos reivindican la descendencia. Y otras colectividades se olvidan. No tienen la pertenencia fuerte que tenemos nosotros, arraigados a ese Líbano bíblico, a ese Líbano iniciador de los procesos y de las cosas. Sobre el año 1900 viene la gran inmigración. Esa es la sociedad siriana. En el año 1903 sucede un hecho político muy importante. Un marino argentino visita el norte de África y descubre que había gente que andaba descalzo. Entonces traduce eso como salvajes. Incluye a los libaneses y sirios en la Argentina y hay una gran fuerza xenófoba que empieza a perseguir a los libaneses y sirios. Argentina es un país que tiene mayoría migratoria siria sobre los libaneses, como Brasil. Eso viene enseguida a Montevideo. Me contaba Naise que el padre se metía debajo de la cama para ocultarse del empuje xenófobo. Y posiblemente el cambio de apellidos sea un factor fundamental en eso, porque hablar con la B, porque el árabe no tiene la P, por eso traducen a la B, no es una lengua latina, es una lengua compleja, originaria. En el año 1890 Cuestas hace lo que es la ley de migración, y en el artículo 27 había una disposición que se prohibía el ingreso de cíngaros bohemios y asiáticos. Juan Miguel, un grande de la migración libanesa, proveniente del JOD, del lugar donde es Abdala, Carlito, nuestro secretario del club, era muy amigo de Pablo Figare. Y le habla, que era diputado Figare, y él habla con José Valle Ordóñez, y José Valle Ordóñez le dice a Figare que le diga a Juan Miguel que elaboren una nota a los sirianos para ser tratada en el Senado. Yo busqué la resolución, la tengo en casa, y bueno, son eximidos libaneses y sirios de la ley de migración, que es un hecho muy importante desde el punto de vista político. Eso hace que los paisanos vean que tenían fuerza, que tenían respaldo, ¿no?, desde el punto de vista político, y construyen lo que se llama la sociedad siriana. Yo tengo pocos registros de la sociedad siriana porque ella se funde en el año 1922 en Club Libanés. En el transcurso de la sociedad siriana en 1906, donde reciben a diplomáticos importantes, libaneses, profesionales, que están recorriendo el mundo y América buscando apoyo para liberar al Líbano y Siria de los turcos, que va a terminar en el mandato francés e inglés. Empieza a funcionar como la organización más importante de la colectividad, donde estaban todos juntos. Todos los libaneses y sirios estaban juntos en la sociedad siriana, porque con mucha inteligencia englobaron a todos. Sobre la década del 10, a idea de Alejandro Safi, que fue un fenómeno de la historia de los paisanos, se funda el Comité Cruz Roja franco-ruso para liberar con los rusos y los franceses a los turcos del Líbano y Siria. Y hacen una organización importante. Ganan experiencia. En el 17 se funda el Comité Líbano-Siriano,
donde ese grupo, ahí está la Sociedad Siriana, que son los mismos que fundan la Liga Patriótica, porque la foto que está en el club, que es esa, dice Liga Patriótica. Pero un paisano que vino acá a visitarnos leyó en el marco del cuadro integrantes de una organización antigua de migrantes, que es la Sociedad Siriana. Aprovecharon hasta la foto. En el año 17 se forma el Comité Líbano Siriano. Ya se había fundado el Paraíso de los Pobres sobre fines del 14, en diciembre. Están jugando las cartas las muchachas en la casa de Safi, y Alejandro le dice: ¿por qué en vez de jugar las cartas no funda una sociedad de beneficencia? Y tenía muchas hijas Safi, muy inteligentes casi todas, y fundan el Paraíso de los Pobres y establecen el estatuto del 6 de enero del otro año. Y ponen de presidencia, eligen de presidente a Linda Nefa, que es una de las hijas de Emilio J. Nefa, un paisano importante que tuvo a principios de siglo, fue un gran precursor de las industrias de tejidos y de confección y de espejos en la zona de Rafo. Ahí tenía una quinta donde los paisanos que eran analfabetos y no estaban preparados cultivaban la tierra y ganaban dinero. Y fundó varias fábricas. Y la Asociación Libanesa, el Paraíso de los Pobres, se integró al trabajo del Comité Líbano Siriano y buscó fondos para formar un comando que fue a Francia, fue a Creta y a liberar el Líbano y Siria de 30 hombres, financiados por la Asociación, por el Paraíso de los Pobres, por los libaneses que estaban acá y por Francia. Tanto es así que fueron condecorados Antonio Chelala y Alejandro Safi. En el año 22 se fusiona la Sociedad Siriana como Club Libanés. El primer presidente, Juan Miguel. Y el Comité Líbano Siriano como Liga Patriótica. Ya había alguna diferencia entre maronitas y no maronitas. Porque acá en el club los inmigrantes traen los problemas del Líbano. Y los problemas del Líbano es que en la montaña libanesa se libraron muchas luchas entre los grupos. Ahí en la montaña se instaló sobre el 350 a.C. Marón. Y Marón llevó el Evangelio según Jesús a la montaña libanesa, porque fue expulsado de Siria. Y les dio una cultura diferente, les dio una pertenencia y una identificación que tuvo el Líbano y no tuvieron los otros países árabes. Si bien en todo el mundo árabe hay cristianos, no con la identidad que hay en el Líbano. Pero la particularidad de los libaneses es que se dividen entre los cristianos, se dividen entre los musulmanes, se dividen entre los nada. Tienen esa particularidad. Y como hubieron muchas luchas entre drusos y cristianos, entre islámicos, esos problemas los trajeron al Uruguay y a la migración. Yo lo viví en el primer viaje que hice en el Líbano. Frente a mi casa en Biblos había una familia islámica y me preguntó el más viejo de ellos si yo comía jamón. Dije, yo comía de todo. Y entonces quedó callado. Mi tío me dijo: estuviste muy bien en contestarle eso. Digo, ¿por qué? Porque se dio cuenta que no era musulmán. Yo quedé sorprendido, porque viví y nací en un país fantástico como es el Uruguay, una democracia plena, no acostumbrado a ese tipo de división. Si bien también sufrí en empuje xenófobo en alguna oportunidad, una vecina un día me dijo: Turco Jara. Yo no entendía por qué me decía eso. Y yo tenía 8 años, 7 años, en la calle Pereira. Bueno, la historia es así. Tenemos la particularidad. Bueno, ahí está Juan Miguel, el registro. Los paisanos desarrollaron un registro de esa categoría. Entonces convirtieron a los paisanos que venían emigrados, que estaban sin recursos, en vendedores ambulantes al interior. Y el interior lo fueron llenando, fueron semillando.
Al principio iban caminando, después iban a caballo, después iban en charré, después iban en coche, pero al principio no tenían trenes. Recién el tren que llegó a Nico Pérez es sobre fines del siglo XIX. Entonces viajaban cargados de bultos en el tren hasta Nico Pérez. En Nico Pérez, o Valle de Ordóñez, no sé cómo quieren que le llamen, desembarcaban todo y marchaban a pie, o a caballo, o en charré, hacia los distintos lugares. Y así fueron poblando el departamento, con una particularidad. Se iban aquerenciando en todos los lugares, se iban enamorando de las mujeres gauchas, iban haciendo familias. Porque la idea era venir a América, hacer la América y volver al Líbano. Muy pocos volvieron al Líbano. Casi todos se establecieron acá y se integraron y se fusionaron con la patria uruguaya. Se funda el comité de la Liga Patriótica y se funda el Club Libanés, con características distintas. La Liga Patriótica era una organización más de combate, más de reivindicación política, más de trabajo ideológico, más estratégico. El Club Libanés, si bien tenía hombres que pensaban mucho, como Salvador Abdala, Juan Jacobo, Julián Safi, Tufi Acle, eran hombres fantásticos, eran más club empresarial, comerciante. Cuando viene el mandato francés, la Liga Patriótica se convierte en seguidora del mandato francés. Reconocía a los embajadores franceses como embajadores del Líbano. Se nombra el primer presidente en el Líbano, dirigido por el mandato, en el año 27, que es un nombre de origen armenio, y comienza la lucha por reivindicar la identidad de los paisanos que emigraron. La Liga Patriótica comanda ese inventario de gente, mandando al interior papeles donde les preguntaban qué ciudadanía quería elegir. Y ahí, en 4.000 censos que se hacen, el 90% elige la identidad libanesa y un 10% los sirios y muy poco los turcos. Eso es un mérito de Alejandro Safi, que hace ese trabajo que está en los registros de la embajada del Líbano acá en el Uruguay. A mí Namir me dijo que lo tenía, la misma información que yo tengo. El Club Libanés se dedica más a reivindicar lo empresarial, lo comercial, hace juegos de billar, hasta que en el año 30 el último presidente que registramos es Tufi Nefa. El padre Chalela, que ya era un patriarca acá en la colectividad, había ingresado en el año 24 junto con su hermano José y fundan la primera iglesia maronita en la calle Buenos Aires, en un salón de la calle Buenos Aires, y dan clase del idioma para poder financiar la iglesia, porque los libaneses eran muy pobres, la gente que concurría a la iglesia, y querían una identidad. En el año 24 se establece la iglesia maronita con Jorge Salita, y que era un intelectual impresionante, educado en el Vaticano, un hombre muy fantástico, y con José Chalita, su hermano. Y fundan la primera iglesia en Molino de Rafo, en una carpa. Compran un terreno que les presta el dinero el hermano de ellos que vivía en Argentina, y establecen la iglesia maronita en esa zona, porque muchos paisanos se establecieron en la zona de Millán y Rafo. Mis abuelos maternos, en la segunda oportunidad que viajan, porque les cuento la anécdota que debe ser la anécdota de muchas familias de acá presentes, que estoy abierto para escucharlas, con mucho gusto. Sobre fines del siglo XIX, mi bisabuelo, que vivía en Raifún, que tenía un establecimiento muy importante, se le muere la mujer, la esposa, tenía 3 hijos, la mayor la manda a Antura, al colegio de Antura, y hace una carrera brillante, superior a la de Antura. Al hijo lo pone en un establecimiento y se viene con mi abuela Elisa a Montevideo, y con la nueva mujer, que era una prima de la mujer primera. Y se establece acá durante 10 años.
Cuando mi abuela cumple 17, vuelven al Líbano porque ya mi abuela estaba en edad de casarse. Y se casa con mi abuelo José Seade de Lefet, un hombre muy preparado, un militar. Se vienen a Chile. En Chile se establecen en Antofagasta. Si viajarán los paisanos, como tantos. Y vienen con Tufí, Nefa y con algunos sobrinos de Feid. No sé si José y Antonio. Y se van a Antofagasta, que era un lugar inhóspito. No aguantan el clima y no aguantan la agresividad de la gente. Vuelven a Valparaíso, se vuelven al Líbano, se enferma mi abuela en Montevideo, bajan y se quedan y acá estoy yo. Quiere decir que eran itinerantes los paisanos, tenían ese espíritu de aventura. No es como algunos que van a Estados Unidos y ahí se quedan establecidos. Muy pocos vuelven a sus lugares porque la sociedad americana les ofrece otros resortes. Y así muchos paisanos. Sobre el año 1930 se funda la Sociedad Libanesa, sobre la zona de Rafo. Un grupo de 3 compañeros en la calle Mazangano establecen la Sociedad Libanesa como de socorro mutuo, porque se usaba mucho en esa época la española de 1853, primera de socorro mutuo, y así las colectividades van formando sociedades de socorro para protegerse, porque no tenían asistencia médica. Los hijos de los emigrantes se recibían de médico y servían gratis el servicio, pero la Sociedad Libanesa no pudo establecerse como tal. Solo ayudaba a los paisanos con alguna compra de medicamentos sobre la calle, primero estaban a la vuelta de Millán, ahí en Molino de Rafo, ahí habían comprado un salón. Después lo venden y compran en Millán, donde están establecidos ahora. Y en la década del 40, los paisanos, por la estructuración del mutualismo, tienen que optar o en el mutualista o se desaparecen. Entonces reconvierten la sociedad en social, cultural y deportiva. Establecen un panteón con muy buena inteligencia y bueno, y protegen a los socios dándole servicio de panteón. Los que tenemos derechos en la sociedad libanesa. Bueno, y así fuimos marchando. Crearon muchas revistas. En la década del 20, en el año 22-23, con la fundación del Club Libanés, ya la revista Líbano que se establece hasta que cierra el Club Libanés, y Salvador Abdala es el gran responsable de eso. Una revista preciosa que está en la Biblioteca Nacional, la pueden resolver. También el hijo de Roston Azar, uno de ellos, el que se recibió de ingeniero, funda Lemnen, que es una revista que sale en 2 o 3 oportunidades en el año 30, donde aparece Alicia Gómez como Miss Uruguay. La primera audición la hace Nifuri, que era de origen sirio, es la primera hablada. Después Michel Basil, que es un paisano que viene, se integra en la Liga Patriótica en el año 22, después es fundador de la Sociedad Libanesa y es un paisano muy referente que trabaja mucho en la audición libanesa en el Uruguay. Hasta su fallecimiento trabajó en eso. El club libanés se va mesetando y desaparece. En la década del 40, sobre el año 42, 3 hijos de libaneses, Jorge Azar, Miguel Azar y Satut, son recibidos por Jorge Salita y están mirando la pantalla, ¿no? Si quieren alguna aclaración les hago. Esas son las grandes tiendas de los paisanos. Por ejemplo, Temer Apud, que es de Darvestar, un paisano que se estableció en la Ciudad Vieja y fue dueño de casi toda la Ciudad Vieja, trabajando, comprando locales, haciendo tiendas. Y unos ayudaban a otros. Bueno, en la década del 40, a principios del 42,
se reúnen con Jorge Yalita y el señor Yalita les plantea refundar una sociedad de socorro. Y en la esquina, esperando el ómnibus, deciden refundar el Club Libanés. Cuando van a buscar los estatutos, Juan Jacobo descubre que está vigente el Club Libanés del año 22 y fundan el Club Libanés del Uruguay, que es el actual Club de Agua. Muchos departamentos del interior fundaron sociedades, como Durazno, como Rivera, como Paysandú. En muchos lugares establecieron organizaciones, Minas establecieron organizaciones. No hay un lugar de la patria que vayamos que no haya un paisano, con nombre gaucho o con nombre paisano. Ahí está mi padre. Bueno, la colectividad libanesa hizo varios monumentos. El más destacado es el del Parque Rodó, que fue hecho con la colecta de todos los orientales de la patria. Bueno, este club libanés, ¿cómo? Sí, aquí, ese es aquí. Ahí está Alfredo Abud, está el padre Díaz. Bueno, está lleno de monumentos y estelas por toda la patria. Yo destaco el del Parque Rodó porque fue hecho por un concurso, por esa estela que está acá, en ese tapiz, está bordado en oro y plata. Es una fotocopia del tapiz que está en el Palacio Legislativo, en una sala importante. El club lo recogió de los archivos del Palacio Legislativo. Está hecho por la Liga Patriota en homenaje a la independencia del Uruguay. En el año 23 se arma el Comité Patriótico con todas las instituciones, incluso una organización de migrantes del JOT, y resuelven hacerle un homenaje a la patria. Se diluye la comisión, pero Alejandro Safi manda a bordar por telegrama ese tapiz que se le obsequia a Baltasar Brum en el año 30, porque el Parlamento era de mayoría blanca y el Senado era mayoría colorada. Entonces el Parlamento resuelve que la fecha patria es el año 1925, que es la Cruzada Libertadora, pero la independencia. Pero los colorados dicen 1830. El Senado retoma la votación del Parlamento y resuelve en 1930. Por eso ese tapiz se arma en el 1930. La revista diplomática argentina, que Pedro Chalela me regaló una copia, habla del homenaje que le hace el Uruguay al Líbano. Bueno, el Líbano regó por todos lados sus profesionales, desde deportistas, desde artistas, desde pintores, desde arquitectos, profesionales de todo tipo y tamaño, reconocidos internacionalmente como Dade Feir, como Felipe Seade, como Alcuri, como tantos otros. Y bueno, y acá estamos. El Club Libanés editó 2 sellos en homenaje al Líbano, uno en los 50 años del club y otro en los 50 años de la independencia del Líbano. En el caso del club nos equivocamos porque descubrimos que el club fue fundado en el año 1906, ya tardío. Investigando documentos, descubrimos por declaraciones de Julián Safi que la sociedad siriana se funda en el Club Libanés de Montevideo. El Club Libanés de Montevideo se funda en el Club Libanés del Uruguay. Y eso lo descubrimos leyendo artículos de la revista diplomática argentina. Y aquí estamos, tratando de mantener las tradiciones y los aportes. ¿Alguien quiere aportar de su familia? Por ejemplo, está Ayub Mansor, que es sobrino de Ayub Mansor, fue el primer cónsul en el Líbano, presidente del Club Libanés. ¿Podrías aportar algo, Carlos? Tengo algo que decir. Ya sé que la femenina se llamaba Paraíso de los Pobres, pero con el tiempo había una femenina que se llamaba Argentina Nefa y le dijo a mi madre que tenía
pinta Vanessa y le dijo, tráela. Y así sucedió, me trajo. Bueno, yo creo que el Líbano está viviendo una de las tantas crisis que vivió en su historia. Lo que pasa es que como somos contemporáneos, no resistimos la agresión. Khaled, el soldado de Alá, en la batalla con los persas, estaba perdiendo la batalla y en un momento levantó sus manos al cielo y le dijo, Alá, si me ayudas a derrotar a los persas, que un río de sangre corra. Y lo ayudó Alá. Mató 1 millón de persas. No corría la sangre, hasta que un asistente le dijo, vamos a abrir la puerta del río. Siempre que llovió paró. Hay que confiar en el Líbano y hay que confiar en el apoyo que le podamos dar todo el mundo. Ya Estados Unidos está llamando la atención. El club recibió a Camilla Moon en el año 54 y después en el 58. Recibió a Sleiman, lo recibió este club hace muy poco. Recibió a Monseñor Boto Sefeil, Monseñor al Cardenal Ray. Tuvo momentos muy esplendorosos, que además se vieron en el propio Líbano. Cuando yo fui la última vez con Gustavo, mi sobrino, al Líbano, estábamos en la boca de todo el mundo. Quiere decir que recogieron la información. Yo no voy a decir que oremos. Entre las asociaciones que se fundaron ahora están las organizaciones internacionales y la Asociación Cultural, que es una asociación nueva que está trabajando bastante con bastante entusiasmo. En la década del 50, los cubanos que eran adelantados en el tema del Líbano, ilusionaron la FIEL, la Federación Internacional de Entidades Libanesas. Y se constituyó la organización, incluso el Club Libanés, mandó delegados, entre los que estaba Constante Khalil, estaba Emilio Nefa, estaba Hilario Elal, gente de la última etapa antes de la nuestra. La FIEL se convirtió en Unión Libanesa Mundial, pero la presión de los libaneses comerciantes de Brasil hizo que le cambiaran el nombre de Unión Libanesa Mundial por Unión Libanesa Cultural Mundial, por temor al encuentro con los judíos. Siempre hay temor con los judíos, no sé por qué la descendencia libanesa le tiene miedo a los judíos, por lo menos algunos. No hay cosa más importante que con judíos el libanés. Entonces se constituye la Unión Libanesa Cultural Mundial, que nosotros fuimos delegados del club en el año 72, cuando empezó la lucha interna en el Líbano entre cristianos y musulmanes. La Unión Libanesa igual ahora existe. Hubieron problemas políticos, el presidente en esa época era Anwar Khalil, y nosotros como delegados de Uruguay vimos la interna libanesa y les anunciamos que iba a haber problemas, públicamente lo dijimos. Cuando empezó el empuje de los árabes con el petróleo, algunos integrantes de la descendencia árabe en América ideó la Federación de Entidades Americano-Árabes, que se funda en la Argentina hace 50 años. Pero el mundo árabe es muy cambiante, como muchos otros mundos. Van hacia lugares importantes, pero demora mucho los cambios, son lentos. Los procesos son lentos. Los que vivimos el hoy estamos siempre apurados. FEARAB América, en la cual nosotros tuvimos el privilegio de ser presidentes mundiales de FEARAB América, funcionó mucho tiempo y sigue funcionando, ahora media desmembrada, pero sigue funcionando. Y acá se fundaron 2 cámaras de comercio, uruguayo-libanesa y uruguayo-árabe, que no funcionó. Hubieron 2 consulados honorarios. El primero de Tufí Nefa, que hizo un consulado muy importante, y se lo cedió a José Fey, un apellido ilustre. A partir del fallecimiento de Fey, ya el Líbano empezó a mandar embajadores comerciales, empresariales. El primer cónsul
comercial fue Ayub Mansor, que era poeta y fue presidente del club, y trabajó mucho. Se casó, enviudó, se casó allá y tuvo un hijo que yo conocí en el último viaje. Ayub logró una calle Uruguay, en la zona de Beirut. Han cumplido muchas funciones. Preguntas inteligentes. Bueno, esperemos que hayan pasado bien. Muchas gracias. Nadie quiere preguntar nada. Hasta aquí compartimos Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay.